invitación es a hablar de documental, del poder insospechado del documental, y desde luego todo el mundo aquí va a tener posibilidad de hablar. ¿Por qué? Porque a mí lo que me gusta mucho en la universidad o en los lugares donde he dado, pues, ya sea conferencias o clases, a mí me gusta mucho soltar la pelotita, ¿no? Y a ver qué pasa, ¿no? Me gusta mucho provocar y, como decíamos en la Escuela de Cine de Cuba, reventarnos la cabeza, ¿no? A ver qué sale. Entonces, vamos a soltar una serie de ideas y con mucho gusto pues abriremos el micrófono para que cada quien exprese lo que quiera, ¿no? La comunicación siempre tiene que ser bidireccional y ese es uno de los, de hecho, de los grandes atributos que tiene el documental. Pero bueno, ¿por qué se llama esta charla el poder insospechado del documental? Lo primero porque son dos términos que a mí siempre me gusta mucho estudiarlos, el poder, que es lo que tiene poder y lo que no. Y desde luego vivimos en la iconosfera, en lo que en la sociedad de la información, de la comunicación, tiene ya 1000 nombres, pero eso no importa ahora mismo, en que lo que vale es la imagen, lo que no tiene imagen no cuenta, ¿no? Y este es un dicho desde hace mucho tiempo muy usado de que lo que no va a ser televisado, de lo que no va a ser grabado o filmado, no existe, ¿no? Y por eso el poder del documental, ¿no? Lo que siempre se ha llamado el documental, la no ficción. Insospechado, ¿por qué? Porque, aunque no lo quieran decir, todos siempre hemos tenido pues un falso estigma sobre el documental. Yo me acuerdo en España, cuando yo era un niño, me acuerdo que veíamos muchos documentales, o sea, muchos documentales, sobre todo históricos, biográficos y de naturaleza, ¿no? Y los ponían en verano, allí el verano pues, dura 3 meses, el calor tórrido dura 3 meses, meses de junio, julio y agosto, que coincide además con las vacaciones escolares, y solo habían 2 canales de televisión en mi infancia, y en la 2, que era el segundo canal de televisión española, que era de contenido cultural, ponían un documental a las 4 de la tarde, una media de temperatura de 42 grados centígrados después de comer. Y ponían una serie de documentales en los que directamente la gente los usaba para hacer la siesta, o sea, directamente. Entonces, esto ha pasado en muchísimos países, el hecho de que el documental está directamente relacionado con el documental televisivo, con algo banal, con un formato, pues digamos, arcaico, con unos formatos de realización muy encasillados y que es algo lento, aburrido y que realmente tiene poco interés. Realmente que se adentre en la historia del cine documental, podrá ver que la televisión fue una de las cosas que dilapidó, digamos, durante décadas el género documental al ostracismo. Todo el mundo se piensa, no, nació la televisión y el documental revivió, ¿no? Yo no lo creo, yo creo que fue lo contrario. Este estigma ha prevalecido, ¿no? Lo de vamos a ver un documental era como decir, wow, ¿no? Qué aburrido, ¿no? Pero bueno, yo creo que desde hace 20 años, aproximadamente 15, 20 años, digamos, estigma se está levantando, ¿no? El documental, el gran público se está dando cuenta que es ilimitado, tanto en la forma como en el contenido. La realidad es la materia prima, por lo tanto es infinita. Y las formas narrativas que tengamos de contar la realidad, lo que tenemos a nuestro alrededor también son infinitas. Por eso yo creo que es un género rico, más rico en ocasiones que la ficción. ¿De dónde una teoría también que tengo yo, de que no estoy del todo de acuerdo de que esto de que el cine nació documental, pero bueno, se puede asumir que el cine nació siendo documental, es el hecho de que el cine documental tiene tentáculos que digamos, las nuevas tecnologías han permitido que tengan un poder casi ilimitado, y ahora hablaremos de eso. La ficción yo creo que surgió por el hecho de que el documental no podía llegar a todos los sitios, no podían llegar a grabar el acontecimiento.
voy a poner un ejemplo para que se explique esto que estoy diciendo. La Primera Guerra Mundial inició por un asesinato. Ese asesinato, la Primera Guerra Mundial ya fue muy filmada, pero ese asesinato no. Y la gente tenía ganas de ver ese asesinato. Entonces, ¿qué se hacía? Se reconstruía. Ahí donde no llegaban los equipos de grabación, de producción de la realidad del cine documental, presionados por una demanda de ver los acontecimientos, ¿qué se hacían? Se reconstruían. Y yo creo que la gran industria de la ficción, con el advenimiento también de la industria del entretenimiento, fue para suplir al cine documental allí donde no podía llegar, para complementar al cine documental. Esto siempre con la premisa de que el poder del documental, de la imagen real, siempre tenía un poder mayor de sugestión que el de la ficción, y creo que es algo que sigue hoy en día. Hoy yo creo que tenemos que tener mucho cuidado. El término de documental ya quedó, quitando el estigma del que hablaba, ya quedó muy, digamos, muy anticuado, digamos, y yo ya prefiero hablar de no ficción, porque el documental es un formato que se divide en cientos de subgéneros y de subformatos, pero sin embargo en la sociedad multipantalla en que vivimos estamos envueltos de la telerrealidad. Vemos realidad allá donde queramos, o sea, con estas plataformas de cable, de televisión, tenemos cualquier cantidad de canales que se dedican al documental o a otros formatos de no ficción, de lo que se llama la telerrealidad. También hay otro género televisivo que se llama el reality show, ¿no? No es de un documental, obviamente. Si quieren podemos profundizar en qué hace que algo sea un documental, ¿no? Pero no me gustaría teorizar tanto. Si nos vamos a las aplicaciones que están basadas en el video, me acuerdo del Vine y algunas que ya murieron. Ahora está una de moda que se llama TikTok, que realmente no sé cómo funciona. Esos dispositivos, esos microsoftwares están diseñados para captar la realidad. Si vamos a las páginas web, por ejemplo a YouTube, que es el gigante que se dedica a acumular cualquier cantidad de horas y horas y horas diarias de video, vemos que el 90% están basadas en la realidad, o sea, son grabaciones hechas realmente, pocas están ficcionadas. La excepción, por ejemplo, en YouTube, es el videoclip. El videoclip es la mayor industria audiovisual que hay hoy en día, junto con la industria del videojuego. Los cineastas tenemos normalmente un ego tan grande que nos impide ver que hay unas industrias que mueven pero muchísimos miles y miles de millones de dólares más que la industria cinematográfica, como ocurre con el videojuego y con el videoclip. Recuerdo hace 2 o 3 años, no recuerdo, igual un poco más, ¿cómo se llama este artista puertorriqueño? Fonsi, creo que se llama, sacó una rola. Rubén Blades. No, Fonsi, Despacito, un reggaetón de estos. Esta rola tuvo 4.000 millones. Yankee. Sí, con Daddy Yankee. Sí. Sí, no sé por qué los reggaetoneros siempre van de 2 en 2, no se atreven solos. O sea, es algo que también se me hace bastante curioso. Esta rola tuvo 4.000 millones de visitas. El videoclip tuvo 4.000 millones de reproducciones en YouTube, la versión oficial. Si nos vamos a los remakes y a las emisiones por otros mecanismos, pues posiblemente ese número se dobla. No podemos imaginar que si yo hago una película vaya a tener 4.000 millones de reproducciones en ningún lugar de internet, en ninguna sala o en ninguna plataforma.
ni siquiera puedes decir, es que el videoclip es corto, ¿vale? Ok, pongan ustedes que yo hago un corto, no va a tener 4.000 millones de reproducciones. Por eso hay que ver muy bien qué papel ocupa el documental y la cinematografía dentro de lo que es el consumo cultural, el consumo audiovisual hoy en día. El cine para nosotros es lo más importante de todo, como expresión artística, pero no lo tiene que ser para todo el mundo. ¿Por qué tiene poder el documental? Yo, o sea, como les comentaba antes, mi idea es un poco provocar, ¿no? Provocar para que luego todos ustedes tengan ganas pues de participar o de subrayar algo o de contradecir y de ahí generar un pequeño diálogo para no solo hablar yo. Para mí el documental tiene mucho poder porque es el arte de la subjetividad. O sea, todos los libros que pueden encontrar del cine documental pueden decir, o sea, se hartan de decir siempre que el documental es el género cinematográfico que hace gala de lo subjetivo. A mí eso me llama mucho la atención, porque eso es reconocer que la objetividad existe, cuando la objetividad nunca ha existido. En ninguna expresión artística, en ninguna expresión periodística, en ninguna expresión informativa, la objetividad no existe. O sea, es antinatural, no va con la actividad del ser humano. El ser humano es un ser subjetivo. Y por eso el documental se adecua tanto a esta actividad de manipular historias. Hay teóricos, hay muchos teóricos profesionales de la academia en cientos de universidades en todo el mundo que se dedican a encontrar una definición de documental y no la han encontrado. Yo he leído como más de 300 definiciones de documental y todas son incompletas. Yo creo que encontrar una definición completa es imposible. En los años 30, 20, el iniciador del movimiento del documentalista británico, John Grierson, dijo que hacer documentales era el tratamiento creativo de la realidad. Y esa es la definición más bonita y más hermosa que yo he encontrado de lo que es la manipulación. Pero la manipulación en el buen sentido de la palabra. Manipular es un término cargado de una gran carga peyorativa. Es contar creativamente el mundo. Es contar el mundo como yo lo veo, como el director de la película lo ve o como el protagonista de una película lo ve. Por eso se dice que se hace gala de la subjetividad. Por eso el documental tiene una gran ventaja. Para mí, todo lo que digo siempre son opiniones. Y aparte de que busca un espectador pues activo del documental, un documental es una película con la que tú puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo, con la que se empieza una conversación dialógica, con la que se empieza una dialéctica entre espectador y creador. A mí me encanta el cine de ficción, de la industria, de Hollywood. Yo puedo ir a ver una película de Rambo que tiene una misión a la que nunca quiere ir porque se ha retirado siempre. Me encantan esos giros dramáticos de Rambo que son siempre los mismos. Pero bueno, él mata al malo para salvar a la humanidad o salvar a una pacífica comunidad indígena que está asediada por un invasor muy malo. Es imposible estar en desacuerdo con eso. Yo creo que esa gente se salve, ¿no? Siempre hemos estado sujetos a la ficción que nos lo da todo dado. O sea, no podemos estar en desacuerdo con una película. Si vemos una película de Harry Potter y sale Harry Potter volando con una escoba, yo no puedo estar en desacuerdo con que Harry Potter vuele con una escoba. ¿Por qué? Porque directamente no me lo creo. Sé que es mentira. Entonces, todo eso se trata de el contrato, que como en toda expresión artística, musical, teatral, artística, poética, la que sea, el contrato
que se afirma tácitamente entre emisor y receptor. Yo lo que te voy a contar es la verdad, pero es mi verdad. Entonces tú puedes estar de acuerdo con ella o no. Y eso propicia algo que yo creo que es muy, muy bonito, ¿no? Y que va muy en contra pues de los criterios de la industria cultural masiva, ¿no? Y es que el documental, como en muchísimos casos la ficción también, tiene una característica que cuando tú muestras tu película, muestras tu historia, la película deja de ser tuya y pasa a ser del espectador. ¿Por qué? Porque la estás reinterpretando. Y quieras o no quieras, la está haciendo suya. Y está montándose otra película en la cabeza. Es una recreación o creación secundaria, aunque no me gusta mucho la palabra secundaria, porque para mí es igual de importante. Y yo creo que eso es muy importante porque de ahí se generan debates, se generan análisis certeros y se visibilizan pues muchos aspectos de la realidad pues que yo creo que son importantes de demostrar, ¿no? Yo creo que el poder del documental radica también en eso, que es la mejor manera de ver la sociedad, de vernos como sociedad y aparte de tener miles de objetivos y miles de propósitos que se puede tener con el cine documental. Podemos llamar a la acción, como ha pasado últimamente mucho con el cine brasileño, con las revueltas brasileñas o con la llamada primavera árabe. Podemos denunciar. Hay miles de casos aquí en México de cine documental directamente de denuncia. Podemos hacer rescate etnográfico. O sea, podemos hablar de gente que no sabemos que existe directamente y sus formas de vida y todo este tipo de cosas. Podemos hacer una tan amplia cantidad de cosas que la utilidad social del documental es tan grande, tan amplia y tan positiva que puede llegar a ser incómoda para el mainstream de los medios de comunicación. Cuando hablo de medios de comunicación, tenemos que entenderlo en un sentido amplio. No es prensa, radio y televisión. Es prensa, radio, televisión, medios electrónicos, internet y algo muy importante, las salas de exhibición cinematográfica. Las salas de exhibición cinematográfica, todo vamos a pasar los sábados en la tarde, los domingos en la tarde, con las palomitas, la Coca-Cola, pero es un medio de comunicación. Perdón, es un medio de información, como cualquier otro, porque nos transmite valores, nos transmite pues, mensajes en un 90% pues, traídos y empaquetados bajo los criterios de Hollywood. El poder del documental yo creo que también viene por otro camino. Y es que la gente siempre tiene ganas de ver algo real en las pantallas. Siempre. O sea, la evasión está bien, a mí me encanta, soy muy consumidor de ficción, pero el ser humano necesita una cuota de realidad y una cuota de calidad, de alguna manera, ¿no? Y yo creo que por ese camino ese es un indicador del poder que tiene el documental. A ver, las grandes corporativos de la comunicación, Warner, Discovery, National Geographic, no invertirían en documentales y en canales de documental si no ganaran dinero con eso. O sea, eso de que el documental no es rentable es otra falacia. Pero bueno, mi discurso no va por ahí. El poder del documental, que le ha comido mucho terreno a la ficción últimamente, se debe a pues, lo que se habla tanto de la supuesta democratización de los medios de producción. Ahora, pues, comprar una cámara de vídeo pues mucho más barato que hace 20 años, ¿no? Es cierto, ahora pues cualquiera prácticamente puede grabar y editar un documental, pero hay algo más importante que eso, porque hay algo que es mucho más importante que los medios de producción de los mensajes audiovisuales, y es los medios de difusión de los mensajes audiovisuales. O sea, que no solo tenemos acceso a los poderes de producción, cualquiera de nosotros, cualquiera de ustedes, con la computadora con la que me están viendo a mí decir toda esta serie
de tonterías y con un software de edición y una cámara pueden hacer un documental. Pero lo verdaderamente valioso es que precisamente con esos medios y con Internet pueden ser los dueños también de sus medios de difusión y sus medios de exhibición. Ustedes pueden controlar a qué públicos quieren llegar. Yo creo que entre todos, o sea, en DocsMX y en múltiples iniciativas que hay en todo el mundo, les puedo, si quieren, particularizar ejemplos de activismo social mediante el cine documental. Estamos creando verdaderos circuitos alternativos de exhibición y de consumo cultural. Yo voy a muchos foros de industria cinematográfica, principalmente pues, Festival de Guadalajara o a La Rochelle, al Sunny Side of the Dog, bueno, foros donde se vende y se compra realidad, ¿no? Documental. Y yo creo que los documentalistas estamos cometiendo un grave error. Y es querer asimilar la industria cinematográfica documental a la industria cinematográfica de la ficción, porque eso nos coarta muchísimo. Yo hago documentales y yo no quiero que mi documental esté en Cinemex o Cinépolis, hablando del caso mexicano. ¿Por qué? Porque no es mi foro, no es mi público, ni me interesa que la película se vea ahí. A lo mejor hay otros foros más interesantes, ¿no? Cuesta mucho hacer un documental y estas cadenas de exhibición siempre te van a maltratar la película. No porque la gente no la vaya a ver, sino porque la gente no va a verla porque no se entera ni siquiera que esa película existe. Me acuerdo hace años, no sé con qué película de Berardo González, no recuerdo cuál fue, si Cuates de Australia o El cielo abierto, no recuerdo. Estuvo meses de pláticas con las grandes exhibidoras para distribuir y exhibir su película y al final en la Ciudad de México le pusieron una película en no sé qué cine, en Mundo creo, los miércoles a las 4 de la tarde. Un lugar, un día y un horario al que no va nadie, a las salas. Por lo tanto, yo creo que él cometió un error, como muchos documentalistas cometemos el error de querer, porque sí, estar en esos circuitos. Yo creo que tenemos el poder de tener nuestros propios circuitos y muchas plataformas de streaming en Internet, muchas salas de exhibición cinematográfica tradicionales, muchos festivales, muchos cineclubes, muchas asociaciones culturales lo están haciendo y están consumiendo sus propios productos. A mí Cinemex y Cinépolis no me molestan en absoluto. Son un negocio muy legítimo, que quieren ganar dinero, que traigan 1000 copias de la película Transformers. A mí no me molesta, simplemente no es mi guerra es otra. Y es llegar a otro tipo de circuitos y de públicos. Ponía el ejemplo antes, la gente ve mucho más videoclip que cine. Ok, pues no nos engañemos, Cinépolis y Cinemex son unos gigantes de la distribución, pero no todo el mundo va al cine en este país. Por lo tanto, tenemos una gran oportunidad de poder hacer llegar nuestros contenidos a toda esa gente que de hecho es un gran porcentaje de la población que vive en este país. Y si somos inteligentes podremos construir una industria cinematográfica nacional propia y que cumple uno de los objetivos que yo creo que debe cumplir cualquier cinematografía nacional, que es preservar nuestras identidades culturales. Llámenlo como quieran, con nuestras manifestaciones artísticas, culturales, identitarias, idiosincrásicas, lo que sea. Fíjense, por ejemplo, en el caso de la India. A todo el mundo nos hace mucha gracia Bollywood, ver a los hindús pues, bailar, sobre todo bailar mucho. Pues es una industria que mueve miles y miles y miles de millones de dólares. En China pasa exactamente igual. En Turquía pasa exactamente igual. Si se dan cuenta, no son países precisamente de la metrópoli europea. En Nigeria, con la industria de Nollywood, ya está pasando lo mismo. En la India,
Francia y Brasil siempre han sido casos paradigmáticos de proteger el poder del cine documental y explotarlo. O sea, explotarlo para beneficio de una cultura propia. Ya lo decía Patricio Guzmán, documentalista chileno. No recuerdo bien la frase, pero decía algo así como que un país sin cine documental es una familia sin álbum familiar, o algo así. Juan Francisco creo que me podrá corregir, pero por ahí iba Está bien. Sí. Por ahí va la frase. Tener cine documental es realmente fundamental. Imagínense, por ejemplo, que nadie hubiera filmado los juicios de Nuremberg contra los generales nazis. La humanidad estaría absolutamente coja. Es un ejemplo. Pueden imaginarse cualquier otro. Yo a cualquier persona que se está acercando a la extrema derecha, como desgraciadamente lo están haciendo muchos en Europa, le puedo decir, mira, chécate esta película. A ver si no se te cae la cara de vergüenza de esas personas defender lo que hicieron, porque ni siquiera lo malo es lo que hicieron, es que además lo defienden, ¿no? Y los ejemplos podrían ser miles, ¿no? Podríamos hablar de miles de películas. El documental es un género con el que tenemos el poder de cambiar la vida de personas, tanto de protagonistas de las películas como de gente que ven las películas, ¿no? Entonces, yo creo que es un género muy propositivo, que va mucho más del entretenimiento. El problema que siempre yo creo que ha planteado la industria cinematográfica de ficción, Hollywood, si lo queremos simplificar así, es separar cultura y entretenimiento. Yo creo que eso es un error demencial. O sea, cultura y entretenimiento no tienen por qué estar separados. O sea, yo puedo ver contenidos de calidad para entretener, para ocupar mi tiempo de ocio. Mi tiempo de ocio no tienen por qué ser madrazos de Bruce Willis. Pueden ser una amplia variedad de cosas. Y, insisto, ahora mismo no me enfoco solo en el cine, puede ser cualquier manifestación artística, pero es un término además que me gusta mucho. No sé si conozcan la obra de Gilles Lipovetsky, que es un sociólogo francés, que habla del hipercine. El hipercine es ese cine que se hace ahora, que pertenece a una, ya saben, pues en la sociología, todas estas superteorías que se construyen con el paso del tiempo, ¿no? Lipovetsky habla de que hemos pasado una modernidad a una posmodernidad, pero que la posmodernidad, hablando mal, ya nos valió pito. Y estamos en una hipermodernidad, ¿no? Donde nunca nos es suficiente nada. Siempre necesitamos más. Somos unos verdaderos adictos de la modernidad, no solo del consumo, sino en todos los sentidos. Y esto se ve muy bien en el cine. Antes una película violenta pues necesitaba 20 muertos a lo largo del metraje de la película. Pues ahora menos de 200 no vale. Antes Rambo podía ir solo. No, pues ahora Rambo va con el Van Damme, van con el Chuck Norris, o sea, son 10. 10 muy buenos contra 10 muy malos, ¿no? La sensación en el cine, digamos, los mensajes son muy estresantes para mí a veces, ¿no? Son películas muy sensoriales. ¿Cómo se llaman estas? De los carros, de Rápido y Furioso. A mí me estresan sobremanera. Y eso es el hipercine. ¿Por qué? Porque una vez te gusta este tipo de cine donde ves mucho sexo, mucha adrenalina, mucha acción, mucha muerte, mucha violencia, mucho de todo, o sea, mucho de todo, después todo te sabe a poco. Entonces es una escalada, siempre una escalada, ¿no? Si se dan cuenta, las películas, las salas de cine cada vez tienen el volumen más alto y eso es fruto de esto. Entonces, yo creo que el documental es una oportunidad que tenemos para complementar esto, porque no a todo el mundo nos gusta el hipercine. O es algo que hay que consumir, pero con mucha prudencia, ¿no? Entonces, con el documental estamos, digamos, tenemos la oportunidad de
ocupar o contar áreas de la actividad humana de las que el cine de ficción de consumo masivo se ha olvidado completamente, ¿no? Y por eso el cine documental ha emergido tanto y se ha puesto tan de moda, por decirlo de alguna manera. Yo creo que tenemos la oportunidad, lo estamos haciendo muy bien, de quitarnos el estigma que contábamos antes, de que es lento, aburrido, de que no le interesa a nadie, de que solo habla de cosas malas, ¿no? De revoluciones políticas o de asesinatos o de muertes, o de, bueno, cada quien que piense lo que quiere, ¿no? O de que es propaganda, ¿no? Cuando el cine propagandístico para mí siempre ha sido el mejor del mundo, ¿no? Desde las vanguardias soviéticas hasta Santiago Álvarez en Cuba, bueno, pues la propaganda siempre ha dado expresiones artísticas muy buenas, ¿no? Pero siempre con el contrato que hablábamos antes entre espectador, emisor y receptor. Yo sé que lo que me estás haciendo es propaganda, lo que estás haciendo una propaganda muy bonita. No es como ahora. Pues ahora pues nos colan la propaganda pues con unos productos con una calidad estética, pues yo diría que como mínimo bastante debatible, por no decir otra cosa. Yo creo que tenemos poder el cine documental ahora mismo, yo creo que tenemos el poder de llegar a cientos de millones de personas en los mercados locales para ver este tipo de contenidos. Y yo creo que se está consiguiendo. Pero ¿por qué no esto, no decir sale en las noticias, sino por qué esto no permea socialmente? Porque el cine documental no responde, como decía antes, a los criterios de la industria cinematográfica convencional, de ficción, que responde a los criterios de intercambio a los que responde la sociedad en general, que es el dinero. O sea, vean las noticias, cualquier crítico de cine, de cualquier medio de comunicación, de qué películas hablan, de las que han generado tantos millones de dólares o tanto dinero en un fin de semana. Y a partir de ahí hablan de la película, pero el primer criterio es ese. Insisto, me parece muy bien, es un negocio, pero nosotros estamos hablando de otras cosas, ¿no? Y ahora mismo esa industria está en un apretón pues impresionante, impresionante, porque las salas de cine están vacías, la gente va a tener miedo de ir a esas salas, entonces nosotros con las nuevas tecnologías tenemos un poder pues bastante grande de seguir con nuestro ritmo de distribución y de exhibición, pues que siempre hemos tenido, ¿no? Por internet y en foros pequeños y en cineclubes y en este tipo de foros. Nosotros, cuando tenemos una pequeña productora que hacemos documentales, los estrenos de las películas no los llevamos a las salas convencionales. Nosotros tenemos una red como de 150 salas de espacios de exhibición que hay en todo el país y nosotros directamente llevamos las películas a esos centros de exhibición. Hace 7 años, 8 años, estrenamos una película que produjimos, un director mexicano que vive en Los Ángeles, Rodrigo Reyes, una película bastante buena, muy potente, muy fuerte, que se llama Purgatorio, que es un paralelismo de la frontera, la zona fronteriza y el Purgatorio de Dante. Y pues reunimos 80.000 espectadores en sala en un lapso de 2 meses de tiempo. O sea que es un número bastante aceptable para este tipo de contenidos culturales, de este tipo de documentales, que según muchos nadie ve. O sea, yo creo que sí que los ve bastante gente. El caso es saber hacerlos llegar y cómo hacerlos llegar. Y por qué, y es una de las ideas que quería acabar diciendo es por qué el cine documental tiene tanto poder, porque el cine documental y el cine es un lenguaje, como el lenguaje verbal, como el lenguaje humano con el que nos comunicamos. Y el lenguaje es un acto performativo en sí. O sea, con el lenguaje actuamos, hacemos cosas. Con el lenguaje no representamos al mundo,
no contamos el mundo, sino que hacemos el mundo. Hay mil dichos sobre esto, ¿no? O sea, lo que no se ve no existe, por ejemplo. Lo que no ves en televisión no existe. O aquel dicho también de que una mentira contada 1000 veces es una verdad, ¿no? O sea, mediante nuestras películas nosotros construimos un mundo. Puede ser propio, el mío, íntimo, de mi familia, el de mi vecindad, el de mi colonia, el de mi país o el del mundo. Puede ser una reflexión totalmente global. Entonces tenemos una oportunidad con la herramienta que es el cine documental de reinterpretar y construir el mundo. Cosa que con la ficción es bastante más complicado. ¿Por qué? Porque es una expresión artística que va para otro lado, va para la invención, para la fantasía, para otros mundos. Nosotros preferimos quedarnos en este. Entonces, yo creo que es algo que es un género audiovisual, un género cinematográfico que sí que nos da ese poder, ¿no? Y que nos diferencia un poco de otras expresiones artísticas. Entonces, no sé si alguien quiere comentar algo, o si está de acuerdo, si no está nada de acuerdo, por supuesto. O sea, alguien que quiera comentar algo. Mira, la dinámica yo creo que es muy sencilla. Yo creo que escriba su nombre ahí por tener como crearnos nosotros una propia lista y no atropellarnos, y que directamente se abra el teléfono. Yo menciono a la persona y que abra el micrófono. Erika Zavala. Hola. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda de lo que he dicho o alguien está totalmente en desacuerdo con lo que hemos comentado aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna intervención? Ahora sí, Erika Zavala. Erika. Pregunta, ¿cuál es el impacto que tiene el documental en temas ambientales? Pues yo creo que el impacto es total en todos los sentidos. Hablando de audiencias, de cómo llevar nuestros mensajes por la mayor emergencia mundial que hay, que es el medio ambiente, el calentamiento global. Si esto del coronavirus se nos está haciendo grave, esperemos a que el calentamiento global cierre su ciclo, porque eso sí que va a ser divertido y trágico. Cuanto a las audiencias, te le voy a responder con un ejemplo. Jeff Gibbs, el asistente de Michael Moore, ha estrenado, siguiendo los parámetros de los que he hablado, una película que se llama El planeta de los hombres, o algo así. Ahora les puedo decir el nombre en concreto. De los humanos. De los humanos, el planeta de los humanos. Y ha pasado directamente a estrenarlo en salas. Lo ha abierto en internet y lo han visto en 2 semanas 4 millones de personas. No he visto la película, pero es una película sobre temas medioambientales. Eso yo creo que es un gran valor. El ex vicepresidente de Estados Unidos hizo una verdad incómoda, Al Gore, con su activismo medioambiental. Y yo te puedo decir que DocsMX es un festival que recibe entre 1.200 y 1.500 documentales al año para su selección, y el porcentaje de temas medioambientales que recibimos es brutal, es enorme, es enorme. Antes era derechos humanos en general, y ahora es sobre todo medio ambiente como un derecho humano fundamental que está siendo vulnerado. Esto incide en que hay mucha gente que está ansiosa por contar historias sobre el tema, y que hay muchos públicos que necesitan verlas. Y hay otra cosa que me gusta mucho del cine dedicado al medio ambiente documental, que es un cine totalmente propositivo. Ante un problema global, siempre lo mejor son las respuestas locales. Tenemos cientos de historias en los documentales, por ejemplo, que recibimos nosotros, de acciones que se llevan a cabo en pequeñas comunidades para solucionar problemas medioambientales locales. Falta de agua, deforestación, protección de la fauna, cualquier tipo de problema. Y eso es muy bueno, porque el documental no es solo contar los problemas,
sino también a solucionarlos. Hay un dicho que es que viendo documentales o haciéndolos no vamos a cambiar el mundo, pero nos van a ocurrir un chingo de maneras de solucionarlo y de arreglarlo, ¿no? Y yo creo que respecto al medio ambiente, así es y así está siendo. Gracias. ¿Hay algún lugar en internet donde se pueda hacer la consulta de estos documentales? Yo trabajo en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la verdad sería muy interesante promover desde nuestra área de educación y capacitación este tipo de documentales, ¿no? Entre el personal y entre la ciudadanía. Entonces, ¿hay alguna manera de poder tener el listado de qué documentales hay, cómo acceder a ellos, si se rentan, si se compran o si nos los prestan? O sea, ¿cómo funciona? Sí, no conozco ningún portal dedicado en exclusiva a este género, pero bueno, nosotros mismos en la biblioteca tenemos cualquier cantidad de estas películas. Entonces en la biblioteca DocsMX, pues ahí podemos hablar y podríamos como proporcionar estos materiales. En Cuernavaca, creo que es en Cuernavaca, te puedes poner en contacto con ellos. Se realiza el Festival Ecocinema, que es un festival dedicado exclusivamente a los temas de medio ambiente. Ellos también te pueden dar acceso como cualquier tipo de materiales que reciben. Ok, muchas gracias. ¿Aide? Hola, Pao. Bueno, un saludo. Hola, Aide, ¿cómo estás? Bien, pues qué gusto. Gracias por la charla aquí en estos días de confinamiento tan difíciles para todos. Y bueno, yo quería preguntarte, o más bien que nos platicaras un poco del panorama actual para los documentalistas en este nuevo gobierno, ¿no? En la 4T. Si bien mencionaste que ahora es más fácil realizar un documental gracias al acceso de las nuevas tecnologías, pero ¿qué pasa con esta actual administración, que ha habido como recortes presupuestales? ¿Y cómo ves tú, digamos, como parte del comité de Docs MX, en la realización, cómo ves en el panorama, en la realización del festival y también para los realizadores, ¿no? de documentales? Pues mira, yo te hablo desde una perspectiva muy mía, ¿no? Que es de lo que siempre nos hemos movido, tanto yo como el festival, Docs MX. Siempre nos hemos basado desde la independencia, presentando películas de cineastas independientes, haciendo nosotros películas de manera independiente y haciendo un festival que es independiente y sigue siendo independiente, no depende orgánicamente de ninguna estructura institucional, ni gubernamental ni educativa. O sea, por ejemplo, Guadalajara depende del patronato de la Universidad de Guadalajara. Morelia pertenece al gobierno del Estado. No pertenecemos a ninguna estructura orgánica. Respecto a esta nueva administración, pues mira, los cineastas y los festivales independientes siempre lo hemos tenido mal, siempre, o sea, pero muy mal. Y ahora pues no lo estamos teniendo mucho mejor, pero yo creo que se está dando un cambio que a la larga nos va a beneficiar a todos. El nivel de corrupción que había en la asignación de fondos cinematográficos y todo este tipo de cosas era altísimo, pero altísimo, y nosotros lo veíamos, ¿no? Y estábamos aparte porque nosotros no teníamos acceso como a ciertas ligas, ¿no? Entonces hemos visto eso caer. Pues, ¿en qué va a quedar? No lo sé, o sea, no lo sé. A lo mejor sale bien, a lo mejor sale mal, pero yo creo que en un país con las necesidades que tiene y que ahora estamos viendo, o sea, por ejemplo, con un sistema de salud totalmente desmantelado, que un festival de cine cueste 100 millones de pesos se me hace algo absolutamente pornográfico. O sea, no puede ser. Entonces, de dinero público, hablo de dinero público, o de dinero privado, cada quien puede hacer lo que quiera y ojalá lo invierta en eventos de este tipo. Yo creo que la cultura y los fondos asignados a la cultura están cambiando de
de caminos y se está redimensionando. Y yo creo que es un programa muy ambicioso que se está llevando desde la 4T, que tiene miles de resistencias y miles de problemas, y ahora los va a tener más, porque la crisis económica que se nos avecina va a ser brutal, o sea, demoledora. Entonces, con muchas reservas y muchas contradicciones y muchas críticas, pero yo creo que las intenciones al menos pues han sido buenas, ¿no? Antes, a cambio de dinero, tú podías dar moches a los diputados, así directamente. O sea, directamente podía funcionar así. Ahora, al menos para mí, yo creo que es esa ventaja. Y desde DocsMX, ¿qué me decías como parte del comité? Ya lo mencionaste, Sí, como organizador del festival mencionaste que eras independiente y bueno, claro. para los Yo, creadores también. yo te voy a hablar muy honestamente. Es que hay mucha gente que se cree que vive en Suiza. Y a mí, pues, que un festival de cine o una película, una producción que se vean serios problemas, pero serios de supervivencia, porque te bajen el presupuesto de 70 millones a 60 millones, pues a mí me hace un poco de gracia, la verdad. O sea, a mí me hace como que no tenemos las circunstancias económicas del primer mundo. Somos muchos Méxicos, muchos países dentro de un mismo país. Yo creo que nuestra responsabilidad como ciudadanos es conocer la realidad de esos muchos Méxicos, ¿no? Y así podremos relativizar muchísimas cosas, ¿no? No sé si te he respondido. Sí, muchas gracias. A ver, Jessica. Jessica Tapia. Juan está levantando la mano, maestro. Es que no veo las manos. Bueno, Jessica. Eric, Galicia. Jessica, Eric. ¿Están por ahí? ¿No sean tímidos? Aquí, Eric, ¿me escuchas? Hola, hola, ahora te oigo. Sí, bueno, aquí escuchando tu plática me parece muy, muy interesante. Me viene a la memoria muchas cosas. Yo me atrevería a no ir muy lejos. Me diría el ejemplo que podemos ver en YouTube, donde no sé si podemos plantear propiamente dicho de la información que se llega a manejar a veces en YouTube. No me refiero a lo en general, sino hay grupos de jóvenes creativos que tratan a su manera de llevar a cabo su mundo, como tú dices, desde un punto de vista documental. Desde la manera más superficial o tal vez comercial. No falta el que busque, no, pues dame like y apúntate para tener más información de mí, el rating de los 5 misterios de México que nadie conoce y nadie te quiere decir. Bueno, es como una especie de lucha por tratar de ganar dinero, pero también a la larga se da algunas proyecciones muy, muy interesantes de lo que podría considerarse como documental. Gente que está bien informada y que le gusta compartir parte de esta información. No sé si en un momento dado YouTube, como parte de estas nuevas plataformas, es de lo que tú estabas platicando, de este universo que permite un mayor manejo de esta nueva propuesta de lo que es el documental. O sea, yo me atrevería, por un lado, a hablar de eso. Y en segundo, igual estoy de acuerdo contigo. A mí me gusta mucho cuando hablamos del el manejo de la propaganda como documental. Me voy también a los ejemplos de Goebbels durante la Segunda Guerra Mundial. A mí me impresiona mucho cómo el manejo de esta información, como tú dices, puede hacer cambiar a una sociedad. Vamos, hay una interacción que enriquece y, vamos, de la información que le dan a conocer al público, el público termina convenciéndose a sí mismo de una ideología, de una manera de pensar. Y en México, pues tuvimos algo similar. Hay un libro, ahorita estaba buscando precisamente lo que estás platicando en mi biblioteca que tengo aquí en mi cuarto. Hay un libro que me gustaba mucho en la facultad, que se llama México en Guerra, si no me equivoco, y que se habla sobre la propaganda en México durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se trató de difundir la famosa ideología del panamericanismo, en donde no nada más era América Latina y Estados Unidos, sino que éramos todos. Y entonces sale la historia de los Tres Caballeros y el Pato Donald y Pepe Carioca. Y entonces, vamos, estamos viendo, como tú dices, el manejo de documental de alguna manera tiene tal poder y tal dimensión que en efecto
puede ayudar a la sociedad a percibir, a compartir o incluso no estar de acuerdo con un punto de vista. Pero también esto nos lleva a un nuevo reto. Hoy en día, como tú dices, estamos en un México mega diverso. Tratar de hablar de un punto de vista hoy en día, inmediatamente te brincan muchos puntos de vista y no me voy muy lejos. Te vas a la conferencia del presidente, tú haces un comentario en contra del presidente y te lincha medio mundo o viceversa. Sí, Entonces, sí, totalmente. es un reto y en México tenemos un mega universo de pensamientos al cual podemos llegar y ese es el reto hoy en día, desde mi punto de vista, que tiene el documental. Es decir, cómo o a qué público voy o tengo la riqueza de decir, yo voy a hablar de lo que se me pegue la gana y el único límite es mi capacidad de creatividad. No sé cómo veas eso. No, totalmente, de decir lo que me da la gana o de callarme lo que me dé la gana también, o sea, yo creo que el silencio también es lo que más habla, ¿no? Ahora De bien, uno también mismo. yo pienso que también esto ocasiona un No, contraefecto. El hecho de que tanta información, un universo de información, uno termina siendo claro, insensible, ¿no? A lo que vivimos en una sociedad hiper, como les decía, lo de Lipovetsky, ¿no? Estamos más hiperpolarizados que nunca. sí. México es un ejemplo. O sea, ahora mismo, o estás con el peje o estás contra el peje, a muerte. O sea, no hay de otra, no hay de Sí. otra. Por eso la susceptibilidad está... te equivocas en una palabra y tienes un hinchamiento mediático, pero que no te lo puedes imaginar, de un lado o de otro. O sea, me da igual. Sí. También hay que decir que hay personajes mediáticos y periodísticos de los dos lados que están dando una altura bastante lamentable. Eso hay que decirlo también. Pero yo creo que quitando el estigma del documental de que es lento, es aburrido, de que es de denuncia, de que es banal, que tenemos que sacudirnos toda esa crítica, tenemos que sacudirnos también de que somos políticos. De que nos gusta la política y estamos siempre haciendo películas sobre política. A ver, eso es hacernos güeyes. O sea, todo hoy en día es político. Todo es hacer política, sobre todo si hablamos de cultura. Quien tiene la cultura tiene el poder, porque tiene la construcción de mensajes, tiene la construcción de imaginarios colectivos, tiene el poder de crear los significados, ¿no? de alguna manera. Entonces, por eso siempre todos los gobiernos quieren tener el control de los medios, obviamente, porque con los mensajes que das, con la información que das, tú construyes la realidad como a ti se te antoja. Por lo tanto, cualquier cosa que hagamos ya se puede leer, quien quiera leerlo, lo va a poder leer como un mensaje político. Entonces, ahí la respuesta es, piensa lo que quieras. Tienes el derecho a hacerlo. Piensa lo que quieras. Yo me acuerdo hace ya bastante tiempo, hace 15, 16 años, hicimos una película en Veracruz sobre son jarocho. Claro, ir a grabar a soneros era ser de izquierda. ¿Por qué? Porque estás reivindicando las raíces, la música tradicional, estás yendo a la gente del campo, que es gente olvidada, son culturas olvidadas, y ese tipo de reivindicaciones es ser de izquierda. A mí eso se me hace una absoluta y reverenda tontería. Pero ya se interpreta todo como un acto político. Si yo me voy a una sala de exhibición cinematográfica y en vez de meterme a ver Transformers, me meto a ver la última película de Juan Francisco Urrusti, se me va a hacer una lectura política de mi acto. Este es de izquierdas, este es un rojo, este es un contestatario, que va a ver una película o de la familia de Juan Francisco o de lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es obviar eso. Cualquier actividad humana es política, ¿no? Y todo siempre es opinable y todo siempre es debatible. Entonces, perdemos demasiado el tiempo juzgándonos a nosotros mismos, ¿no? Para empezar. Y yo creo que es algo que tenemos que evitar. Y mediante el arte y la cultura lo podemos evitar. Mira, la especie humana se diferencia por varias razones de las diferentes especies animales, ¿no? Una de ellas es que nos contamos historias. O sea, los animales no se cuentan historias entre ellos. Nosotros tenemos la capacidad de contar historias los unos a los otros. Pero la otra es la que tú dices, que tenemos la capacidad de juzgarnos.
Sí. y de juzgar al otro. Y eso, y eso es peligroso, pero siempre ha ocurrido y ahora ocurre más que nunca porque estamos sobreexpuestos siempre, ¿no? Entonces, yo haría caso omiso. Si hacer documentales siempre se ha tenido como un oficio de contestación política. A lo mejor yo no tengo ninguna postura política, simplemente me gusta hacer documentales. ¿Por qué no? Y si me gusta tocar son jarocho, no quiere decir que sea comunista. Es que me gusta el son jarocho. O sea, es que vamos a ver, ¿no? Pero hemos llegado a tal manía y necesidad de tener que tenerlo clasificado todo. En el momento que no tenemos algo clasificado, como que se nos nubla la mente, ¿no? Cuando yo creo que hay cosas, si me gusta tocar la jarana, me gusta tocar la jarana, y si me gusta hacer documentales, me gusta hacer documentales. O sea, si tú vas al fútbol a ver al América, yo no te juzgo, todo lo contrario, qué bueno, ¿por qué me juzgas a mí? Entonces yo creo que cada uno tiene que ir a hacer lo que le gusta, ¿no? Que yo creo que esa es la salsa de la vida también un poco. Bueno, La verdad, estoy no de sé, acuerdo. la verdad es que no sé si te he contestado. No, de hecho, más que contestar, como tú dices, es un dato compartir, ¿no? Me ha agradado mucho tu ponencia y Claro, me ha revuelto muchas cosas que tenía dentro y dices, no, pues sí es cierto, en algunos aspectos y también me ha llevado a pensar, como tú claro. dices, los retos que tenemos hoy en día si queremos manejar documental. Yo creo que la cuestión económica no es límite, digo, la muestra, como te digo, es YouTube, ¿no? Pues puedes recurrir a una plataforma económica, dejar que tu creatividad crezca y Uh-huh, proyectar lo que quieres proyectar a través de esta plataforma. Y ya uh-huh. sobre eso, pues ya uno sabe si monetizas, si haces algo o si por el simple placer de dar a conocer algo lo haces. Claro, lo que pasa es que siempre se nos va a juzgar, de nuevo, por lo que monetizas. Antes lo Eso sí. comentaba. El único, perdón, criterio de evaluación que hay en el mundo es el monetario. Ya. Si tú has generado dinero es que tu película es buena, si no, es que es mala. Si tú has vendido muchos libros de tu último libro y has ganado dinero, es que es muy bueno el libro. Si no, es que es malo. Yo no estoy nada de acuerdo con eso. O sea, pero absolutamente nada, porque los criterios de la industria, precisamente, hablando de criterios estéticos, para mí no Ajá. se me hacen los mejores, ni muchísimo menos. O sea, ni muchísimo menos. Y no hay nada más político que los criterios estéticos de la industria masiva cultural. Quien diga que el cine de Hollywood no es político, que alguien me lo explique. O sea, yo recuerdo con mucho cariño una película, vuelvo a leer, me salió antes, por decir un ejemplo de cine de Hollywood, Rambo. Ujú. No recuerdo qué película es de las 10 que hay de Rambo, Rambo 3 o Rambo 4, Rambo 7, no recuerdo. Que es Rambo, que va su jefe a decirle que tiene que salvar a alguien, él dice que no, porque está retirado, pero lo convence y va a salvar a unas comunidades de Ah, bien. pacíficos y lindos talibanes en Así es. Afganistán que Ujú. estaban resistiendo contra el ejército invasor soviético. Sí. Y, o sea, la imagen, la construcción simbólica y significado que se nos daba, si alguien tiene curiosidad, que vea esta película, de los talibanes, Ujú. es como era la mejor gente del mundo, la más pacífica, Sí. pastores, la mujer vivía feliz, los niños vivían felices, y después resulta que ha sido un régimen político y cultural medieval Ajá. súper represor. O sea, Sí. y que, bueno, pues Estados Unidos acabó invadiendo Afganistán para luchar contra los talibanes. O sea, quiero decir que cada uno maneja sus códigos culturales como que mediante el cine se construyen. Y porque todo el mundo en Estados Unidos se creyó que los talibanes eran así. Ujú. Y que alguien me diga que el cine de ficción no es político. Es muy político. Que alguien que me diga que la Super Bowl no es un evento político. No es un evento mega político. O Sí. sea, hay política en todo. Todo depende de cómo queramos y en qué grado queramos entrar en ese juego, ¿no? Y el documental está dentro también de eso. Por ejemplo, Juan Francisco Urrusti, aquí presente, hizo una película, Exilio, una película familiar, una película de rescate de material sobre, no voy a hacer spoiler para que la vean que no la haya visto, está enmarcada en la Guerra Civil Española. Si esa película Juan Francisco lo hubiera hecho en España, le habrían tachado de comunista.
porque revuelves viejas heridas, el discurso del vencedor y que sigue en poder. ¿Por qué haces eso? ¿Eres comunista o qué onda? Aquí, como no hemos tenido la Guerra Civil Española, nos hace esa lectura. Pero sin duda, Juan Francisco hizo una acción política, cuando a lo mejor lo único que quería hacer era una acción de rescate familiar. O sea, ¿no? Entonces ese ejemplo lo puedes extrapolar a millones de ejemplos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Aquí tengo un comentario. El documental Hasta los dientes de Albert Arnault sobre el asesinato de 2 estudiantes del TEC de Monterrey consiguió arrancarle una disculpa pública a la Secretaría de Gobernación en 2019. Aunque el caso no ha avanzado en detenciones, sí fue un gran paso para el documental y la organización de la sociedad de México, por peligroso que sea. Cómo replicar esto con tanto documental y tanta historia de horror en México. Pero es que eso es lo importante, precisamente. Toda denuncia, toda acción defensora de los derechos humanos, como es el caso de Hasta los dientes de Arnault, tiene que venir previamente, como digo, de una visibilización del problema. En el momento que lo visibilizas, puede que no metas al culpable en la cárcel, pero sí que pones a la sociedad con los ojos sobre algo. Y a lo mejor estás evitando que ocurra más veces. Otro ejemplo, como Hasta los dientes, desde hace años, de esta asociación, Abogados con Cámaras, que estaban haciendo un trabajo de filmar, precisamente para eso, para tener un elemento de vigilancia sobre la corrupción judicial, los juicios orales. Y con todo ese material que hizo esta asociación civil, se construyó la película de... Ahí se me dio... Presunto culpable. Presunto culpable, que motivó, vale, que este chico saliera de la cárcel, que era inocente. Sin embargo, no se detuvo al verdadero culpable del asesinato del que se le acusaba. Pero a lo mejor, y es una especulación porque es algo que no podemos comprobar, que no es medible, ha evitado que ocurra más veces. Por eso el documental tiene mucho poder sobre eso, crear una sociedad expectante sobre algo, ¿no? Esto pasa, pues vamos a vigilar más que no ocurra, ¿no? Entonces, es muy bueno tu comentario sobre hasta los dientes, ¿no? Por ejemplo, ahora el caso de Hasta los dientes, creo que todos lo conocen, fueron 2 estudiantes del TEC de Monterrey asesinados en un operativo del ejército. Ahora están muy en la boca de todos porque ahora el gobierno ha anunciado que el ejército se queda en la calle, pero la actitud ya no es la misma. Ahora vamos a estar mucho más fiscalizando, y qué bueno que lo hagamos, la actitud del ejército. O sea, pero muchísimo. Y esta película puso un granito de arena muy importante para eso. Muy bien, pues ¿alguien quiere comentar algo más? Aide, levantar la mano, me parece. ¿Hay manera de consultar ahora el acervo de DocsMX o está cerrado? Me refiero por la cuarentena, o hay que ir físicamente al espacio. Está cerrado. Lamentablemente, por derechos de autor no podemos sacar las películas, digamos, del espacio. Dentro del espacio sí que las podemos digamos, proyectar, y lo hacemos gratuitamente, pero ahora no está cerrada. O sea, tenemos que guardar la cuarentena y no queremos, digamos, mover a nadie a un posible contagio. Sobre todo teniendo en cuenta que la videoteca la tenemos en el centro histórico, casi en la esquina de Cuba con Allende, en el centro histórico, que es un lugar que siempre está abarrotado de gente. Entonces es un lugar de una muy alta exposición. Entonces decidimos ya hace tiempo pues poner un stand-by pero bueno, en cuanto las autoridades sanitarias lo recomienden, la abriremos, por supuesto. Insisto, es totalmente gratuito.